Continuamos con Alfredo Villarreal y trae un invitado especial a Marvin Aguilar. Regresamos, no se vaya, no se vaya. Ahí viene información también de lo que está pasando ahorita en los problemas del Salvador. TV1 El Salvador, primer canal digital de El Salvador, para el mundo entero. A partir de estos momentos, conversando con Alfredo Villarreal. Ya la mala vibra, la vida es corta, mejor disfruta. Vírame para que el día te sonría y la noche para dormir como un bebé. Yo digo viro, así que muévete, muévete, Llegó Viro Grip para quitarte la gripe. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto nos da saludarle desde TV1 El Salvador, el primer canal digital de nuestro país para el mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal ha estado la jornada de este día? Esperamos que haya sido una jornada muy exitosa, como es la costumbre de todos los salvadoreños, ¿verdad? En este miércoles, ya estamos a miércoles 26 de marzo. Mire cómo se va el tiempo, qué tremendo, ¿verdad? Así es que démosle paso a los análisis que tenemos siempre acá en su programa Conversando con su servidor. Gracias por estar con nosotros. Estamos para todo el mundo transmitiendo desde acá, San Salvador. Y en esta noche vamos a hablar con Marvin Aguilar desde San Miguel. Ya está Marvin, bien deportivo, lo estamos viendo. Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo está ese hombre? ¿Qué tal San Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Caliente, pero es la época del calor en San Miguel, es el verano, ¿no? La época de Semana Santa. Por eso es que anda así vestido, ¿eh? Bien, sí, el calor. El calor tremendo. Un saludo a toda la comunidad musulmana de San Miguel, que hoy termina el ayuno del Ramadán también. Ah, vaya, mire qué bueno. Y varias cosas que se están dando en San Miguel, ¿verdad? Nos están diciendo que está en venta TVO, una cadena de televisión que ha sido nacional y que ha tenido su trayectoria. ¿Esto cómo lo reciben los migueleños? No, bueno, o sea, es decir, me imagino que no es rentable, pues, o le demanda demasiado tiempo. Usted sabe que uno de los grandes problemas que está sucediendo con la televisión análoga es que está siendo sustituida por la televisión digital. Sí, así es. Incluso es más barato. Aquí tiene usted, por ejemplo, mejor control de quién lo ve. Usted puede, digamos, pautar para que lo vea más gente, ¿verdad? Para promocionar el espacio, el canal que usted pueda tener en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter o X. Entonces, esas plataformas permiten llegar a más gente y tener más controlado el público. Las comunicaciones, Alfredo, se encaminan, por ejemplo, fíjese bien, y usted lo está viviendo en este momento, en que más que un medio, la gente va a confiar en un periodista, en un vocero. Entonces, la gente quiere que le informe o sigue las redes de un periodista determinado más que de un medio de comunicación. Entonces, porque la credibilidad es algo que con el tiempo, por ejemplo, una vez que pase todo este periodo de nuevas ideas que tiene un montón de influencers, generadores de contenido, facebookeros, tiktokeros y youtuberos, ¿verdad? Y que muchos de ellos saben que hablando bien de nuevas ideas y de Bukele y del gobierno, monetizan mucho, reciben regalos de los oyentes, de los videntes. Entonces, cuando pase todo esto, la gente se va a fijar más
en el influencer si dice la verdad o no. La generación de contenido va a ser mucho más demandada en calidad, en veracidad, que es lo que de alguna manera usted todavía trae de la escuela de la televisión. O sea, usted se ha formado en televisión, en la televisión análoga, y bien sabe usted que hay cosas que si no se tienen las pruebas o no se tienen las imágenes, ¿verdad? O no se tienen las declaraciones, no se pueden sacar al aire. Y si usted se fija en la actualidad, por ejemplo, hay plataformas digitales que se atreven a llamarse medios de comunicación, como La Huella, Última Hora, Portada, que se atreven a publicar una noticia, por ejemplo, la del sacerdote del veterocatolicismo, o conocido también como Iglesia Católica Histórica, falsificando documentación del Arzobispado de San Salvador. Entonces, es decir, ¿qué clase de medio responsable hace eso? Entonces, con el tiempo, cuando todo esto pase, todos esos medios van a quedar desprestigiados, van a desaparecer, por supuesto, porque todos esos medios los maneja Porfirio Chica, que es, digamos, uno de los encargados de velar por la imagen del gobierno. Entonces, no es correcto. Entonces, con el tiempo se van a ir desprestigiando. Entonces, yo lo que creo es que el salto que ha dado usted a lo digital es lo correcto, es lo que promete un futuro, usar su prestigio como periodista, ¿verdad? Y utilizar las redes para difundir la información y para tener, a invitados de calidad que generen contenido, que hablen de política, hablen de salud, hablen de deporte, hablen de cultura y artes, ¿verdad? Hablen de tradiciones, creencias, costumbres, ¿verdad? De El Salvador, y que eso le va a ir dando un contenido, importante, ¿no? a esta plataforma, a TV1 El Salvador. Así estamos acá en El Salvador. Gracias por estar con nosotros, Marvin. Vamos ahora a romper el hielo, como decimos en buen salvadoreño, para los temas que tenemos en desarrollo con usted. Ahí está usted viendo. Sí, Alex, precisamente de ella vamos a hablar para comenzar. Sí, exactamente. Estamos viendo ahí a la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que arribó este mediodía a nuestro país. Ella viene, a hacer una serie de gestiones, ¿verdad? Lo más llamativo es que viene precisamente después que se han traído a los venezolanos acá al SECOT. ¿Qué le parece esta visita a usted que tenemos acá en El Salvador en este momento? Bueno, hay dos situaciones a tomar en cuenta. La primera es que mientras ella volaba hacia San Salvador, después va a México, ¿verdad? Va en una gira a México después. Mientras volaba hacia San Salvador, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en Washington, que era donde el gobierno de Trump había recurrido para que le validaran expulsar a venezolanos y de otras nacionalidades usando la ley de 1798 de enemigos extranjeros de los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones, que está conformada por 3 jueces, ¿verdad?, ratificó lo que el juez James Busberg había dicho. No se puede utilizar esta ley de 1798 de enemigos extranjeros de los Estados Unidos para expulsar personas con una situación migratoria irregular en los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump ya no va a poder seguir enviando venezolanos a nuestro país, de ninguna nacionalidad, acusándolos de terroristas. El Donald Trump tiene otra posibilidad. Puede ir a la Suprema Corte, o sea, todavía tiene la posibilidad de ir a la Suprema Corte, que es ahí donde termina el caso. Veremos si lo lleva ahí. Ahora, lo importante es que mientras está el caso en la Suprema Corte, están paradas las expulsiones utilizando esta ley. O sea que Donald Trump va a tener que esperar hasta que falle la Suprema Corte
para usar, digamos, esta ley si la resolución de la Suprema Corte le es favorable. Si se ratifica lo que ha dicho el juez en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones en segunda instancia y ya la tercera y última instancia, que es la Suprema Corte, si ratifican todo lo anterior, pues bueno, será imposible que se aplique esa ley. Entonces, por ahora quedan detenidas las llegadas de más personas a El Salvador. No pueden enviarlas, la administración Trump a El Salvador hasta que él no recurra a la Suprema Corte y hay un fallo favorable. Esto es un gran revés, digamos, primero a Trump por usar una ley que no es para eso, es para cuando Estados Unidos está en guerra con un país determinado. Venezuela y Estados Unidos no están en guerra, eso ha dicho el Tribunal de Apelaciones, entonces no puede aplicar eso. Vea, no lo puede aplicar. Le ha dicho, por ahora usted, hay una ley de migración en Estados Unidos que dice, tráigame al mojado, al inmigrante, preséntelo donde un juez, el juez dictamina si se queda o no se queda, y después de eso le pone fecha de deportación y lo deporta. ¿Verdad? Eso es lo que dice la ley ya en Estados Unidos. No le dice, aplique una ley del siglo XVIII y mándelos a donde le dé la gana. Entonces esto también deja en evidencia que se violó el derecho humanitario internacional y El Salvador ha sido cómplice de esta violación a los derechos humanos de estas personas, lo cual obviamente deja, y ya lo hemos visto en casi todos los medios del mundo y en casi todos los programas de análisis, deja muy mal parado al presidente Bukele de haber sido cómplice de un acto ya, que en 2 instancias en Estados Unidos los jueces han fallado en contra. Por lo tanto, los 6 millones, veremos si se están un año aquí los venezolanos, que es por lo que se ha firmado el contrato, y después a saber cómo se irán a ir para Venezuela, porque ya Estados Unidos en un año, creo yo, se ha fallado eso, y todo parece indicar que va a ser en contra de Donald Trump el fallo, incluso si va a la Suprema Corte, que es la última instancia que le queda ya para apelar. Entonces, la venida de la encargada de seguridad nacional de los Estados Unidos se vio opacada por el fallo que la Corte de Apelaciones dio mientras ella volaba hacia San Salvador. Eso es lo primero. Lo segundo, Alfredo, es que ella viene porque quiere ver las condiciones en las que están los venezolanos. Sí, ahí vamos a ver. En el SECOT, por una sencilla razón, porque si muere ahorita un venezolano allí en el SECOT, porque acuérdese que lo que se ha propagado por el mundo es que las cárceles no comen, ¿verdad? Las cárceles están restrictivos, no salen de las celdas. Entonces, es decir, les está dando trato inhumano a los venezolanos que no son delincuentes de nada. Entonces, si llegara a morir un venezolano en el SECOT, la demanda millonaria contra Estados Unidos le va a salir más cara porque la demanda no va a ser por $6 millones, que es lo que le está pagando a El Salvador. La demanda va a ser carísima. Estamos hablando de 40, 50 millones de dólares que pueden llegar los familiares a demandar a los Estados Unidos por la muerte de venezolanos en el SECOT. Entonces viene a ver que esa mentira que ha dado el presidente de que no les da de comer, que no los saca al sol, que no tienen, que si se enferman, que es lo que él ha dicho, que esas medidas inhumanas que le aplica a la MS-13 no se las aplique a los venezolanos. Entonces ha venido a ver eso para certificar de que sí están en buenas condiciones los venezolanos. Ahora bien, el problema sigue siendo grave porque los venezolanos que están ahí no hay pruebas de que sean del Tren de Aragua. Ninguno. El diario de hoy publicaba que 11 tienen antecedentes criminales. Va, perfecto. Pero eso es golpear a la mujer, eso es manejar borracho, eso es, digamos, haber cometido algunas felonías
delitos de segunda, tercer nivel, ¿verdad? Pero no delitos graves. O sea, no el Tren de Aragua, por ejemplo. Porque los venezolanos que han cometido delitos, asesinatos, incluso asesinatos en Estados Unidos, están presos en Estados Unidos pagando la pena por haber, el caso más escandaloso es de un venezolano que asesina a una niña. Bueno, pues ese venezolano está preso en Estados Unidos y va a ser condenado o ha sido condenado a muchos años de prisión. Y conste, ese venezolano que mata a la niña no era de la pandilla del Tren de Aragua. Entonces, la justificación de que deportó a estos 236 venezolanos porque eran pandilleros, criminales del Tren de Aragua, básicamente a lo largo del tiempo se ha demostrado que es mentira, porque el gobierno de Trump no ha podido en las cortes estadounidenses demostrar que eso que dicen que son del Tren de Aragua lo son. Y es en una corte, digamos, en un sistema meridianamente democrático, y el de Estados Unidos se vanagloria de ser el líder del mundo libre y de ser un país democrático donde la ley se respeta. Pues allí en los tribunales no ha podido la administración Trump demostrar que esos 236 venezolanos son del Tren de Aragua, ¿verdad? Y que si hay 11 que tienen antecedentes penales, criminales, no están vinculados al Tren de Aragua. Entonces esa es una situación que pone en mal predicado al presidente Trump, porque ha mentido para poder deportar de manera fácil a extranjeros. Entonces, y deja a El Salvador como cómplice de una mentira, de un delito que puede causarle al presidente Trump, si lo irrespeta, a la larga un conflicto con el Senado, porque está violando, está rompiendo el orden legal de los Estados Unidos. Así que no va a haber más llegadas de extranjeros a El Salvador, y se le acaba el negocio al gobierno salvadoreño de los 6 millones, que no era ni gran negocio, porque mantener el sistema penitenciario cuesta al año como $100 millones. Eso es lo que está presupuestado para la Dirección de Centros Penales en el presupuesto general de la Nación. Entonces, 6 millones no cubren los 100 millones, los más de 100 millones que se gasta el gobierno en eso. Entonces, esto lo menciono porque el presidente Bukele dijo que ese negocio que iba a ser de alquilar las cárceles iba a volver autosuficiente, ¿verdad? Digamos, el sistema penal salvadoreño. Y otra cosa que viene la encargada de seguridad, Alfredo, es a que no los va a poner a trabajar. O sea, no puede poner a trabajar a esta gente porque no son delincuentes. O sea, son mojados, vaya. Entonces, eso es lo que queda claro y lo que han venido a hablar. Sin embargo, Marvin, usted me está diciendo que los síntomas apuntan a que ya no va a haber más importación de venezolanos a nuestro país, al SECOT. Sin embargo, hemos sabido que se están queriendo amparar, Marvin, a lo que es la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos. Este es un plan entre El Salvador y los Estados Unidos. De ahí se desprende que el programa busca fortalecer la cooperación entre las autoridades de Estados Unidos y los países participantes, El Salvador, y capturar a personas que han huido de la justicia. Esto no está dando paso a que quieran continuar trayendo. No, porque hay una resolución de un tribunal ya de apelaciones. Este tribunal de apelaciones está compuesto por 3 jueces. Entonces ya van 4 jueces. El primero, el James Wasberg, que le dijo que no, y hoy estos 3 que le dicen que no. Ajá. Entonces ya van 4 jueces que le dicen que no. Pero Donald Trump también se ha negado a entregar la información, aduciendo que va a dar secretos de seguridad y de Estado. Claro, pero eso a los jueces les valió chonga. Ok. Le dijo,
Pues peor para usted que no me da las pruebas de que esos son del Tren de Aragua, menos puedo fallar creyéndole a él. Y falló en contra. ¿Verdad? O sea, es que Donald Trump quiere ganar un juicio usando de prueba lo que él dice. O sea, que si él dice que son del Tren de Aragua, los jueces deben de creerle. Esa es la diferencia entre un sistema judicial independiente y un grupo de peleles que tenemos en El Salvador que integran la Corte Suprema de Justicia. Entonces, porque allá los jueces le dijeron, bueno, no me da las pruebas, yo no puedo fallar. Entonces, fallo en contra. Sin pruebas, yo no puedo decir, aplíquese esta ley del siglo XVIII. Aquí es interesante que el grupo de abogados que representan como a 30 venezolanos hayan presentado un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, porque cualquiera que sea el fallo, condena al gobierno de El Salvador, fíjese. Por ejemplo, ellos pueden fallar declarándose incompetentes. Es decir, no hay ley que ampare y no tenemos antecedente, por lo tanto, nosotros no podemos resolver sobre la libertad de esa gente. Esto va a certificar que el presidente Bukele, sin ley, sin acuerdo, sin tratado, mete presos a extranjeros, lo cual cae en la figura de secuestro. O sea, esos venezolanos están secuestrados por el Estado de El Salvador. No hay una figura. Usted me está diciendo que no hay una figura legal que ampare la traída de esta gente. Correcto. Esa es la primera. Eso es si la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, estamos hablando que fue ilegal, se declara incompetente. La Sala de lo Constitucional no va a entrar en ese punto de si es ilegal, de si no fue legal, porque acuérdense que ellos son peleles del gobierno. Entonces, ellos lo que van a declararse es incompetente, pero esa resolución sirve para dejar en evidencia que el Estado de El Salvador cometió una ilegalidad. Entonces, si la Sala de lo Constitucional dice que no es competente, entonces, ¿por qué está esta gente aquí presa? Entonces, esto da paso también para demandar al Estado salvadoreño. Correcto. La segunda posibilidad es que la Sala se atreva a desobedecer al presidente Bukele y los deje en libertad. Y los deje en libertad. Aduciendo precisamente que no hay ley. No hay ley que ampare esto. ¿Me entiendes? Y que como ellos no han cometido delito aquí, pues no deben de estar presos. Entonces, imagínense que esta Sala de lo Constitucional un día se levante con un ataque de dignidad, que se vean al espejo y en vez de ver una plasta de heces fecales, que es lo que han de ver todos los días cuando se ponen frente a un espejo, digan no, a mí me corre sangre por mis venas, no horchata. Y vamos a fallar de que como no hay ley, esta gente en realidad debe de ser puesta en libertad ya. Claro, me imagino que al día siguiente los destituyen o esa misma noche la asamblea se reúne y los destituye. Y a ellos se les acaba la buena vida. Entonces, pues, si ellos se atrevieran a tener un momento de dignidad, declararían la libertad inmediata. Y eso también deja en evidencia que el gobierno cometió una ilegalidad y vuelve a servir como prueba en una demanda internacional. Fíjese bien. Y la tercera es que no digan nada. Que hayan recibido la petición de habeas corpus y se callen para siempre. Esa sería una omisión. Exacto. Pues ese silencio, silencio que ellos han dicho que van a resolver una vez el apocalipsis comience en el mundo, ¿verdad? Ese silencio, eso que no responden nunca, también sirve de prueba a nivel internacional para, primero, acusar que en El Salvador no hay justicia.
se violan el debido proceso. Y si se viola a extranjeros, imagínense lo que nos hacen a los que vivimos aquí. Entonces, las tres opciones que tiene la Sala de lo Constitucional ayudan a poder, en el plano internacional, presentar una demanda contra el Estado de El Salvador. Así es que ya sea que fallen o no fallen nunca, el Estado de El Salvador queda muy mal parado en esta situación. ¿Verdad? Al final, yo creo que lo que el gobierno pensó como una jugada maestra, si son honestos en su cuarto de guerra, en su cuarto donde se reúnen a controlar las crisis, deberán de reconocer que a nivel internacional esto les ha explotado en la cara, porque no hay ningún medio, y tú, Alfredo, los puedes recorrer los medios del mundo, no hay ningún medio en el mundo serio, serio. O sea, hay un montón aquí de periodistas prepagos que dicen que son periodistas, pero en realidad son comunicadores institucionales, youtubers y comentócratas que andan por diferentes espacios, que son los únicos que defienden eso. Yo escuchaba el viernes en un programa de YSKL, el viernes en la tarde, diciendo que el que tengamos aquí secuestrados a esos venezolanos va a servir para que haya un mejor trato para los salvadoreños mojados, igual que los venezolanos, en los Estados Unidos. Entonces va a resultar que ya aclaró Estados Unidos que no va a haber trato preferencial para los, digamos, para los mojados, los ilegales, ¿verdad?, salvadoreños en Estados Unidos, que son de la misma condición que los venezolanos secuestrados en El Salvador. Entonces, en ese sentido, yo puedo decirte que el gobierno, si es honesto consigo mismo, sabrá que esto fue un fracaso. Esto que pensó ser un favor para Trump y que lo iba a dejar como ejemplo de que las cárceles salvadoreñas son seguras y como ejemplo de libertad empresarial, porque hoy es un outsourcing, vea, si hay, o sea, lo que de cárceles, lo que hemos sabido es que hay hub de logística, hub financiero, o sea, está en la City de Londres, está Dubái, que son centros financieros, hay hub turístico, hub logístico, pero El Salvador, por primera vez en el mundo, hay un país que alquila y da servicios de outsourcing para cárceles. O sea, entonces El Salvador, si la idea era hacer historia, hacer algo que nunca había hecho nadie y ser noticia en todo el mundo, lo han logrado. Pero el problema es que todo el mundo está hablando mal de esa acción que ha hecho el gobierno de El Salvador. O sea, yo no he encontrado a nadie que diga, pues miren, también mi país va a tráiganme aquí para ganar. O sea, nadie está imitando a El Salvador. Es que, Marvin, no hay un marco legal que permita esto. No, pero es que lo que ha quedado claro con el tiempo, que más allá del marco legal, Alfredo, esto es casi igual a la trata de personas, es decir, a los movimientos que existieron en las épocas coloniales de tráfico de esclavos. O sea, es que fíjese bien cómo se ve. Tráeme gente que no ha hecho ningún delito, que no son salvadoreños, y yo los guardo aquí en una cárcel y vos me pagás un alquiler por esta gente. Está cobrando el gobierno de El Salvador $20,000 o $22,000 por tener aquí a esa gente, que no deberíamos de tenerla, que no debería de estar presa. Entonces, eso es casi similar al tráfico de esclavos en las épocas coloniales. Así se ve en el ambiente internacional, que el gobierno de El Salvador está lucrándose, traficando con seres humanos. Eso no es ni judío, ni musulmán, ni cristiano, ¿verdad? Ninguna de esas religiones avala lucrarse a base de los humanos. Estamos frente a una versión de tráfico de personas, a una nueva versión de tráfico de esclavos que solo lo habíamos visto cuando el Imperio Británico y el Imperio Portugués traficaban con negros
por las colonias, ¿verdad? Con los holandeses, con los franceses, con los portugueses, los británicos y los españoles, que traficaban con seres humanos y que, déjeme recordarle, en El Salvador lo vivimos, porque los portugueses vendieron a El Salvador un aproximado de 5,000 esclavos africanos en la época colonial. Estos africanos que vinieron a un costo de 150 pesos cada uno, así los compraba El Salvador, se mezclaron con la población indígena y son en la actualidad la mayoría de la población salvadoreña es descendiente de indígena y de africano. Cualquiera que se haga una prueba de ADN va a encontrar esos rasgos preponderantes en su genética en El Salvador. Entonces, desde la época colonial no habíamos visto que venían grupos de seres humanos, en este caso entre 15 y 35 años, y que recibían el nombre jurídico no de esclavos, sino de pieza de indias, y que los desembarcaban en Acajutla y los repartían a San Vicente y San Miguel, que era donde estaban los principales centros de producción de añil en la provincia de San Salvador, y que venían a trabajar tanto en las minas como en los obrajes de añil. Desde entonces no habíamos tenido en el país que vinieran personas de otra nacionalidad que cobraran por ellos $22,000 para tenerlos encerrados. Me siento avergonzado de este gobierno, porque esto que se está haciendo solo se puede comparar con el tráfico de esclavos. Por una sencilla razón. El único delito que esos venezolanos han cometido es entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Lo mismo que han hecho como 3 millones de salvadoreños por el mundo, por Canadá, por Estados Unidos, en Europa. Lo mismo. Y vuelvo a repetir esto. Me parece increíble que haya salvadoreños que están en el extranjero y que fueron ilegales en un momento, Alfredo, aunque hayan entrado con visa a los Estados Unidos, cuando se les venció el periodo que les dio el oficial de migración, cayeron en la ilegalidad. Que haya gente salvadoreña que esté contenta con este tráfico de personas al que se ha metido El Salvador, cuando ellos también son mojados, aunque hoy tengan pasaporte azul. Bueno, ese es y lo peor que el pasaporte azul estadounidense, me refiero, ¿verdad? Sí, porque sí, también el salvadoreño es azul. Y me parece increíble que estos salvadoreños con ese pasaporte estadounidense crean que Trump y su grupo político blanco, anglosajón y protestante los crean estadounidenses. Aunque ustedes, latinos, tengan el pasaporte estadounidense, para los blancos de Estados Unidos es los blancos, rubios, ojos verdes o azules. Esa es la gente estadounidense. Ustedes son metidos en ese país. Bueno, vamos a una pausa comercial y estos son los conceptos que nos está regalando Marvin Aguilar desde la Perla de Oriente, San Miguel, donde nos está diciendo que hay calor, y vaya que si no hay calor en nuestro país. 40 grados. 40 grados, imagínense usted cómo estamos ahí. Y también la temperatura social en nuestro país va por ahí, ¿verdad? Nosotros ya volvemos, no nos cambie, tenemos más con Marvin. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Ya la mala vibra, la vida es corta, mejor disfruta. Vírame para que el día te sonría. Quiero noche para dormir como un bebé. Yo digo viro, así que muévete, muévete, Llegó Viro Grip para quitarte la gripe. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. TV1 El Salvador, primer canal digital de El Salvador, para el mundo entero.
vaya la mala vibra. La vida es corta, mejor disfruta. Viro AM para que el día te sonría y la noche para dormir como un bebé. Yo digo Viro, así que muévete, muévete, te. Llegó Viro Grip para quitarte la gripe. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando con Marvin Aguilar a 40 grados, imagínense usted, allá en el departamento de San Miguel, y eso que no han venido los días fuertes, según el doctor Ricardo Navarro. El año pasado, Marvin, fue el año más caliente, y se supone que este lo va a superar el 2020. Ha bajado, recuerde que en la noche baja, estamos de noche y ha bajado la temperatura, pero durante el mediodía llegamos a 40 grados. Muy bien, gracias José Cruz, está con nosotros, varias personas nos están escribiendo a nuestras redes, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche cuando estamos a las 8:35 en nuestro país. Recuerde, estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador para el mundo entero, con Marvin desde San Miguel. Marvin, vamos a seguir, dice Juan Garciano. En términos del racismo anglosajón, Marvin tiene razón. Los latinos americanos nunca serán aceptados. Y eso lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Nos ven como menos de pollo. Pero bien, vamos a este tema que es la base de la conversación que tenemos para esta noche. Marvin, queremos que usted nos amplíe en lo personal. Me gustó mucho un editorial que usted dio en uno de los principales rotativos de nuestro país, y por eso es que yo lo he invitado, como siempre, todos los miércoles, pero me ha llamado mucho la atención porque usted trató la situación política del presidente Trump, la situación política del presidente Milei y la situación política del presidente Bukele. Estos tres tipos están dando de mucho que hablar. Así es que le dejo a usted para que nos diga, mire, estos tres presidentes vienen saliendo del mismo corte. Lo que sucede, hay la intención de... Un nuevo orden mundial. Pero es un nuevo orden mundial que está fracasando porque ellos no están... Los tres, correcto, los tres, porque ellos no han podido, en este caso, resolver un gran problema en sus países, que es el tema económico. Hay una situación importante en esto, Alfredo. La derecha, tú sabes, siempre se ha caracterizado por decir que genera trabajo. Es más, tú te acuerdas de este refrán que se ha dicho en El Salvador y en América Latina, que es que la derecha trabaja y la izquierda piensa, una cosa así, ¿verdad? Entonces, en el sentido que la izquierda, pues, es buena para repartir el dinero, pero la derecha es buena para ganar el dinero que la izquierda reparte desde el gobierno. Que las políticas sociales requieren de ingresos del Estado, porque de algún lado salen el dinero que regalamos para los útiles escolares, de algún lado sale el dinero, los $300 que se dieron en la pandemia, de algún lado tiene que salir el arreglo de los parques, el arreglo de las calles. Entonces, el Estado tiene que garantizar cierta cantidad de dinero para poder hacer esas obras. Es decir, que el Hospital San Juan de Dios de San Miguel no cobre, que se dé medicinas, de algún lado sale ese dinero. Entonces, la derecha, cuando gobierna, se vende como generadora de empleo, generadora de riqueza. Entonces, lo que estamos viendo en el caso, por ejemplo, de la Argentina es que Milei no ha logrado lo que prometió. Dijo, cuando él en campaña se presentaba, decía, yo soy un economista experto en generar riqueza, haya o no haya dinero. Eso era lo que él decía que era. Bueno, la cuestión es de que no está generando riqueza y su popularidad ha caído, Alfredo, en la última encuesta, al 39%. Y estamos a elecciones en Argentina del Senado, o sea, de diputados, en julio de este año. O sea, si él no mejora en meses la situación económica de la Argentina, va a ser difícil que tenga una mayoría en el Congreso argentino
como la que tiene Bukele en El Salvador, lo cual va a dejar en evidencia que esta ultraderecha, porque no es la derecha, esta es la ultraderecha que está gobernando, va a ir perdiendo poco a poco credibilidad frente a sus votantes. El otro que va a perder, que no lo menciono ahí porque pues, bueno, esto es tan importante y es un pobre playboy, que lo único, es tan pobre ese muchacho que lo único que tiene es dinero, que es Daniel Noboa, que es el actual presidente de Ecuador, que va a elecciones hoy en abril. Así es. Y que estuve viendo el debate presidencial entre él y la candidata de la izquierda, y todo parece indicar que va a perder las elecciones Daniel Noboa, ¿vale? Que es el otro cachorrito que tiene la ultraderecha en América Latina en la actualidad, ¿no? Entonces, obviamente Donald Trump, si tú estás de acuerdo, hoy, no sé si estás al tanto, perdón, hoy Donald Trump le ha puesto un 25% de impuestos a los automóviles que llegan de otros países. Entonces, con esto está afectando, digamos, a muchos países, por ejemplo, México, que el 10% de su Producto Interno Bruto es de la venta de carros que van hacia los Estados Unidos. Incluso Tesla tiene una fábrica en México y eso va a hacer que suban los vehículos en Estados Unidos. O sea que al final quien paga el aumento es el consumidor. Entonces Donald Trump cree que quebrándose la economía del mundo va a reactivar la economía estadounidense. Y eso, fíjate, cuando él lo dice, debemos de creerle por fe, porque él no presenta un estudio técnico que diga que eso de quebrarse las economías de Canadá, de México, de todos los países, eso va a garantizar que va a mejorar la economía estadounidense. No hay, esa teoría es nueva, él se la ha inventado. Entonces, y si fracasa, entonces en Estados Unidos vos le puedes decir lo que querrás a la gente, menos tocarle el bolsillo. Entonces, dentro de el otro año, Alfredo, hay elecciones de medio tiempo en Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes y los senadores en noviembre del otro año. Entonces, si la situación económica es complicada para los estadounidenses, como está siendo ahorita, ¿verdad? Que todo está más caro, cuando él prometió que iba a bajar los precios, entonces es posible que pierdan los republicanos ambas cámaras, porque los republicanos controlan las dos cámaras, pero la controlan por 4 senadores. ¿Me comprendes? Sí. O sea, la diferencia no es que los demócratas se quedaron con 2 diputados como aquí Arena y Nuevas Ideas con 53, ¿verdad? No, allá la diferencia es por 4 senadores en ambas cámaras. Entonces, darle vuelta a eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, donde están las fábricas de automóviles, que son estados republicanos como Texas, la Florida, Montana, creo, que están las fábricas de automóviles, y Texas también. Hoy con este aumento está afectando esa economía de esos estados republicanos. Entonces, de alguna manera, vamos a ver si le funciona. Y en el caso de El Salvador, el presidente Bukele, sin un plan económico, tiene técnicamente quebrado financieramente al país. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? La recaudación, que incluso ha aumentado, no le alcanza, por ejemplo, para cubrir el gasto corriente del gobierno ni para pagar las deudas. Le alcanza para pagar los salarios y el mantenimiento del gobierno, pero no le alcanza, no tiene dinero para pagar las deudas y para pagarle a los proveedores, la gente que le vende, digamos, al Estado. Entonces, el presidente Bukele, cuya apuesta económica fue el Bitcoin, ha fracasado. Y que la apuesta económica de la que nos estaba hablando era la minería, que también se ha tenido que estrellar con el rechazo popular, porque todas las encuestas dicen que entre el 70 y el 80% de la población está en contra de la minería, y es lo que le ha hecho a él bajar, fíjate, en aprobación de su gestión, 20 puntos.
el presidente Bukele se encuentra ahorita en un 59% de aprobación de su gestión. En los datos que vi la semana pasada, el presidente Bukele, pues exacto, por eso te fijas, no hablan de eso. Es que ahorita como ha bajado, no hablan de eso. Ya no es aquel 99. No, ya no. Entonces, y eso es por la suma de muchas cosas. El 70% de los salvadoreños cree que ese gobierno es corrupto. Si te fijas, eso tiene que ver con el silencio de los diputados, porque los diputados hoy salen en negativo. Total silencio. Total. Claro, y es porque en las encuestas los diputados están en negativo. O sea, Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, es el más impopular. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que, y los alcaldes que te cuento, tanto así que el presidente está seriamente evaluando 3 escenarios para el 2027, que es que va a tener que enfrentarse a la elección. O suspende las elecciones del 2027, como lo hemos dicho en otras plataformas, y las pasa para el 2029, o reduce de 44 alcaldías a 14 y elimina a los gobernadores, porque si gana de esas 14 nuevas alcaldías que va a dejar, una por departamento, si gana 12, mantiene el control de la Asamblea Legislativa. Vuelve a sacar los 50 y tantos diputados que tiene. Entonces él reduciría los municipios de 44 a 14 para mantener el control de la Asamblea Legislativa, que para él es vital. Porque si la oposición logra meter en bloque 20 diputados, eso le quita a él la mayoría calificada. Pero día con día se va viendo que esa mayoría calificada se va a ir reduciendo. Peligra. Entonces, y la tercera opción es dejar las cosas como están. 44 alcaldías, 60 diputados y hacer las elecciones el 2027. Entonces, él está analizando si deja las cosas como están, si hace una reforma constitucional eliminando a los gobernadores y reduciendo las alcaldías de 44 a 14, es decir, el alcalde sería el alcalde del departamento. ¿Ya? Y eso le puede garantizar a él mantener otra vez el control de la Asamblea Legislativa y presentarse como que todavía el 90% del pueblo lo apoya, porque le da 10, 12 alcaldías de las 14 que hoy existen y le da 53 diputados. Él vuelve a ganar y se mantiene fuerte a nivel internacional, ¿verdad? Y acuérdate que al presidente Bukele, más allá de que reducir las alcaldías a 14 puede empeorar la situación de los municipios, ahora distritos, a él lo que le importa, como ya vimos en la pregunta que le hace la inteligencia artificial de X hoy, a Grok, a él lo que le interesa es quién es el presidente más popular del mundo. O sea, no le interesa si hay médicos en los hospitales, si hay medicinas en los hospitales, si hay operaciones a tiempo, si hay buenas escuelas, si los muchachos reciben el paquete escolar mejorado o mucho mejor, digamos, o igual de lo que lo ha recibido siempre, sino que lo que a él le interesa es quién es el presidente más popular del mundo. Eso le interesa. Entonces, esperaríamos que la gente se dé cuenta que ha cometido un error de darle el poder total a un solo partido, porque eso deja desamparado a la mayoría de salvadoreños frente a atropellos a la Constitución, a las leyes, a derechos fundamentales que debemos de tener los salvadoreños, y propaga el miedo a opinar y hablar, porque esa misma inteligencia artificial que él le preguntó quién era el presidente más popular del mundo, esa misma inteligencia artificial ha dicho que en este país hablar como yo hablo y como muchas otras personas más lo hacen, es posible que te despidan, que te metan preso y que te traten mal en redes sociales sus partidarios. Entonces a él le interesa mantener el poder por una sencilla razón. Ha cometido tantos delitos, ha violado la Constitución
que el día que pierda poder muchos de Nuevas Ideas, él incluso van a tener que responder ante la justicia por todas las violaciones a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes y a los delitos. Y como mínimo van a tener que explicar muchas cosas que no quieren explicar en la actualidad, porque tienen a todas las organizaciones del Estado, a todas las instituciones, las tienen con miedo y apuntándoles con un arma, que quien se salga de la foto, ¿cómo es que quien se mueva no sale en la foto, ¿no? Entonces, el caso, lo que hablábamos en la primera parte, lo de la Sala de lo Constitucional, que ha guardado silencio frente a un tema tan delicado como tener secuestradas a personas. Y por más que digan influencers o tiktokeros o tuiteros a favor del gobierno que son criminales, que presenten las pruebas de que los venezolanos que están ahí son delincuentes. Entonces, frente a la comunidad internacional, queda claro que este gobierno, ¿verdad?, viola el debido proceso, viola derechos humanos. Y si lo hace con los venezolanos, como ha quedado en evidencia en todo el mundo, pues imagínate lo que nos hará a los salvadoreños. Vamos a nuestra última pausa comercial, amigos. Qué bueno lo que nos está comentando Marvin, ¿verdad? Y podemos rescatar que realmente hay un nuevo orden presidencial en nuestros países. Bueno, cada quien va a tener su criterio conforme la información que le estamos virtiendo. Ya volvemos, no nos cambie. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Deja ya la mala vibra, la vida es corta, mejor disfruta. Vírame para que el día te sonría y la noche para dormir como un bebé. Yo digo viro, así que muévete, muévete, te. Llegó Viro Grip para quitarte la gripe. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Ya la mala vibra, la vida es corta, mejor disfruta. Vírame para que el día te sonría y la noche para dormir como un bebé. Yo digo Viro, así que muévete, muévete, te. Llegó Viro Grip para quitarte la gripe. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Poquito tiempo, nos quedan 9 minutitos, así que lo vamos a aprovechar con Marvin, porque este señor cuesta agarrarlo. Así es que, Marvin, aquí nos están preguntando, dice, favor, dígale, don Marvin, que le comente qué le respondió la inteligencia artificial al presidente Bukele. Bueno, hay dos versiones, ¿sabes? Hay dos versiones. Lo que yo entendía era que Grok, que es el nombre de la inteligencia artificial en X, le respondió que el presidente más popular en el mundo era Sheinbaum, la presidenta de México. Pero han habido ya tuiteros que han sacado de que corrigió y que le dijo, pues sí, según las encuestas, ¿verdad? Y toda esa cuestión, que dio el detalle de eso, pero yo creo que eso es un arreglo que han hecho tuiteros a favor del presidente para hacer, así como Última Hora se atrevió a sacar la noticia falsificada del obispo de la iglesia del veterocatolicismo, Neftalí Ruiz. Neftalí Ruiz, exactamente, que así tuvo es. que salir el arzobispo de San Salvador aclarando que habían falsificado eso. Hay una cuestión bien interesante. En el siglo XIX, la Iglesia Católica Histórica, que así se llaman, se separó de la Iglesia Católica Romana. La sede está en Utrecht, en Alemania,
y tienen un aproximado de 350,000 feligreses en todo el mundo. Es una iglesia pequeña. En El Salvador, el fuerte de esta iglesia católica histórica está en el departamento de La Paz, ¿verdad? Y también tienen un poco de, muy poca gente se reúne, se congrega en San Salvador, muy poca gente. Y tienen otro grupo pequeño ahí en Cabañas, que es precisamente donde el obispo Neftalí Ruiz vive y de donde es originario. Entonces yo creo que un medio serio como Última Hora, que yo entiendo que eso está manejado por un grupo afín o bajo las órdenes de Porfirio Chica, se preste a difundir un comunicado falso, te dice mucho que quizás quienes fabricaron ese comunicado sean gente afín al gobierno, desesperados por desprestigiar la lucha de los ambientalistas. ¿Vea? Entonces, si Última Hora, que es una plataforma digital que se hace llamar medio de comunicación, propaga un comunicado falso, entonces no me sorprendería que esa otra respuesta que la inteligencia artificial de X haya dado, ya corrigiendo, ¿verdad?, los datos, sea algo arreglado por alguien para no hacer quedar mal al presidente. Bien, para finalizar la idea de los 3 mandatarios que usted observó en su editorial, quiere decir, bueno, veamos que el presidente Trump tiene un juicio criminal. ¿Puedo decirte algo, perdón, en relación a eso? A mí me indigna de que yo, que no he sido bendecido con el don de la fe, tengo mejor información de lo que es el veterocatolicismo, y no la gente que se llama católica o la gente del gobierno que dice que es cristiana. O sea, es decir, si hay algo que yo tengo claro como antropólogo, es que las creencias de las personas son respetables, aunque uno no las comparta. Y si te fijas, yo comencé felicitando porque en El Salvador, en San Miguel, hay una iglesia musulmana. Sí. Entonces, también hay una congregación judía, que también yo los conozco, ¿verdad? Y obviamente los cristianos, que son mayoría, ¿no? Entonces, que yo incluso soy cristiano cultural. Es decir, eso quiere decir de que toda la cultura, estudié en un colegio católico, mis amigos son católicos, digamos, mi cultura está vinculada al catolicismo, entonces yo soy un cristiano católico cultural. Entonces, muy respetuoso de las creencias de los cristianos evangélicos y neopentecostales. Entonces, es decir, yo que no he sido bendecido con el don de la fe, puedo explicar y entender mucho mejor las creencias de la gente que estos sinvergüenzas que están en el gobierno, que falsifican y respetan la firma y el comunicado del arzobispado de San Salvador para atacar a otra vertiente católica cristiana de la iglesia. O sea, eso no lo hace un verdadero creyente. Eso lo hace un sinvergüenza que por dinero y por hacer quedar bien al gobierno miente, tergiversa, ofende, viola la ley y propaga noticias falsas como lo ha hecho Última Hora. Ahora bien, también estaba diciendo un observador el día de ayer. Hubiera terminado, fíjate, esta intervención que acabo de hacer con una mala palabra, pero por respeto a ti, a tu audiencia, o sea, porque había que cerrarla con un hijo de puta, ¿me entiendes? Pero el problema es que hay mucha gente que dice que se me veo mal, diciendo malas palabras, y mi mamá siempre me regaña porque yo no soy malcriado, pero igual. O sea, es que para mí, fíjate que si hay algo que yo respeto son las creencias de la gente. Uno no tiene que burlarse, ni criticar, ni juzgar las creencias de la gente. Pero este periódico Última Hora propaga una noticia falsa. Sí, Marvin, nos estaban comentando también el día de ayer que lo que Neftalí Ruiz está haciendo es retomar el papel de la iglesia popular que la ha abandonado a la actual iglesia católica. Correcto, es correcto. Entonces, por eso es que lo atacan. Por eso es que lo atacan. Ahora, decir, la lucha, la iglesia católica
la Iglesia Católica Romana Salvadoreña ha abandonado aquel papel de estar con los más necesitados, que ha dicho la Iglesia de la salida de los vendedores del centro de San Salvador. Yo conozco, sí, claro, no se ha centrado, pero con ese ataque, hoy que ha quedado demostrado que es falso, porque las declaraciones del arzobispo de San Salvador le han dado un respaldo de manera indirecta al obispo Neftalí Ruiz. Vea, el obispo Neftalí Ruiz lo que está haciendo, Escobar Alas, o está lo que pasa que no te está quedando. Mira, acuérdate que Romero, a propósito que esta semana se conmemoró su crimen, sí. Romero era conservador. Sí. Entonces, pero él sufre una transformación. ¿Verdad? Algunos dicen que fue Rutilio Grande ese gran hacedor de esa transformación, porque le enseña, digamos, cómo vivían los pobres. Yo te voy a decir algo, yo nunca he ido a Santa Marta, a Cabañas, y esta vez que fuimos, a mí me sorprendió cómo vive esa gente y la capacidad de organización, lo abandonado que está Cabañas, que ni siquiera tiene señales de tránsito para dónde tenés que cruzar o para dónde tenés que ir. Qué autoridades locales más miserables e incompetentes que ni pueden señalizar esa ciudad. Entonces, el abandono es bien generalizado y se siente. Pero a pesar de ese abandono, hay una gran conciencia en esa gente de que si la minería llega, se van a quedar sin agua y se van a arruinar sus comunidades. La expresión de aquí resistimos, aquí vivimos o aquí nacimos y aquí resistiremos tiene un gran significado de alto contenido moral. Entonces a Romero le pasó eso mismo cuando visitaba las zonas marginales y cuando llegaba la gente a decirle que le habían desaparecido a su hijo, que lo habían hallado muerto. Entonces, yo creo que Neftalí Ruiz, el obispo de Cabañas, del veterocatolicismo, que así se le conoce también a la Iglesia Católica Histórica, está siendo coherente. Mira, antes cuando Neftalí no era obispo, él fue testigo y le tocó ver cómo mataron a los otros ambientalistas, además de Marcelo Rivera. Así dice. Él le tocó llevar al niño que quedó herido, fíjate, y que después su mamá murió, pues, estando embarazada. O sea, él lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho. Ahora, que gente como de última hora y un montón de perros, testaferros del gobierno que cobran por eso, porque ninguno de esos tipos que habla a favor del gobierno lo hace de gratis, ya sea que monetizan en sus redes o que reciben dinero, ninguno de esos lo hace de gratis. O sea, ellos no respetan el movimiento Nuevas Ideas, el partido Nuevas Ideas, la transformación que el presidente Bukele dice que está. Ellos no respetan, ellos respetan el dinero, el poder que tiene Bukele y Nuevas Ideas para darles trabajo. Eso es lo que respetan. Pero Neftalí no, Neftalí está haciendo lo que siempre ha hecho. ¿Vea? Luchar porque él es de ahí, pues. Entonces, diría que es una lucha personal que tiene Neftalí. ¿Y usted cree que los altos jerarcas católicos pueden llevar a cabo esta transformación? Porque no los hemos visto solamente con la minería, pero hay muchos sucesos que acá en esta tribuna se ventilan que deberían de ser denunciados. ¿Deberá la iglesia, los jerarcas de la Iglesia Católica, volver al papel de Romero? Digamos que la personalidad del arzobispo es la que ves. ¿Verdad? Es la que ves. Bien. Digamos de que, te lo voy a explicar así, como me lo han explicado a mí jerarcas de la iglesia. Mira, el Estado del Vaticano ha firmado relaciones diplomáticas con el Estado de El Salvador. Acordate que el Vaticano es un Estado. Y dentro de ese documento que se llama Concordato,
se han establecido normas de convivencia y de comportamiento entre ambos. La iglesia no puede faltarle respeto a las autoridades, y las autoridades tampoco deben de faltarle el respeto a la jerarquía eclesiástica, por decirte algo. Entonces, hay normas con las cuales la iglesia se tiene que conducir frente al gobierno, y también hay normas que el gobierno debe de tener con la Iglesia Católica. Lo que estamos viendo aquí es que la iglesia está cumpliendo su parte del concordato, pero el gobierno manda a periódicos como Última Hora, La Huella, Influencer, opinólogos, periodistas prepago, los manda a hablar mal de la iglesia. No lo hacen funcionarios del gobierno, pero lo hacen grupos afines, propagando en redes una cultura de la cancelación contra la Iglesia Católica. Entonces, la iglesia lo sabe, pero la iglesia tiene que mantenerse de manera institucional en lo firmado entre el Estado del Vaticano y el Estado del Salvador. Entonces, recordad que venimos de una confrontación donde murieron un aproximado de 27 religiosos entre hombres y mujeres, incluyendo un santo. Y entonces la iglesia tiene que tener, digamos, un proceso, un método para referirse al gobierno, para no volver a polarizar la situación entre iglesias. Ahora, como le habla a su feligresía desde el altar, tú vas a encontrar muchos sacerdotes que con esta apertura de la iglesia contra la minería han tomado un protagonismo y una actitud más beligerante, si puedo usar esta palabra de beligerancia. ¿Por qué no? En sus comunidades. Y también hay obispos o sacerdotes que quizás apoyan al presidente o quizás no quieren meterse en política y sienten que hablar de la minería es hablar de política. Entonces, pues hay de todo. O sea, la iglesia es así. Cuando vos vas a ver los cristianismos primitivos, te vas a dar cuenta que al mismo Jesús le tocó lidiar con los celotes, lidiar con los fariseos, lidiar con los herodianos y lidiar con los esenios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la actualidad tenemos fariseos, tenemos herodianos, tenemos esenios y tenemos celotes. Pero la consulta es que si usted ve que la Iglesia Católica en la actualidad está llevando un papel de denuncia y de en el tema de la minería, quien es la líder, en general, es, creo yo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Los demás, los ambientalistas, están detrás de ese liderazgo. Pero no solo hay minería en nuestro país. No, de acuerdo, pero acordate que, digamos, hay puntos que unen a la nación. Y el punto que ha unido a la nación es la minería. Yo creo que los futuros gobiernos, las futuras asambleas legislativas van a tener que elevar al grado de rango constitucional la prohibición de la minería. Yo creo que eso se está instalando, ¿verdad? Para evitar que venga otro presidente y se le ocurra, ¿verdad?, que hay que sacar el oro sin importar si hundió una comunidad, porque como lo he dicho yo muchas veces, el problema de la veta de oro en Cabañas es que pasa abajo del pueblo de San Isidro. Y para sacar todo ese oro le tenés que dejar una gran cárcava abajo al pueblo, que se va a hundir un día. ¿Y quién va a pagar ese hundimiento? Cuando pase. Que puede ser dentro de 50 años. O sea, es decir, eso es como se llama lo que puedo decirte, y que entiendo el papel de la iglesia que está haciendo. Es como
el caso de salir a protestar, mucha gente tiene miedo. Entonces yo les digo, miren, cuando ya se les quite el miedo, salgan. Porque acuérdate, ¿verdad? El miedo se termina. Y si hay algo que nos ha dicho la historia, es que el régimen, entre más represivo y más fuerte se ponga, es señal que se está quebrando por dentro. Le pasó a Hitler, le pasó a Somoza, le pasó a Jean-Claude Duvalier, le pasó a la Unión Soviética. Cuando se ven más robustos. Cuando ellos se presentan más feroces a la sociedad, más represivos, es porque se están cayendo por dentro. Y si el presidente solo duerme 2 horas, como dice, es porque los muertos no lo dejan dormir. Es porque la quiebra financiera en la que ha llevado al país no lo deja dormir. Es porque haberse quebrado el fondo de pensiones de los viejitos de este país no lo deja dormir. Es porque los inocentes que están en la cárcel con orden de libertad de sus jueces y que no los entregan, no lo deja dormir. Claro que no duerme. Porque la conciencia no lo deja dormir aún. Qué felices aquellos que podemos quedarnos dormidos al nomás acostarnos y que no nos despierta ni el retumbo del chaparrastique ni los temblores del Golfo de Fonseca. Esa sí ya es una gran cosa, ¿eh? Sí, bien, perfecto. Marvin, ha sido muy amable usted en haber estado con nosotros en esta noche. Ojalá que los conceptos vertidos acá sirvan para que nuestros amigos tomen su criterio y así tomar la mejor de las decisiones en estos días. ¿Le parece, Marvin? Siempre es un gusto, Alfredo, estar con usted. Saludos a la audiencia de TV1 El Salvador. Y esperamos contar con usted el próximo miércoles, porque siempre me están preguntando los martes, ahí me están preguntando, mire, va a estar Marvin. No preguntan si voy a estar yo, no que va a estar Marvin. Es que me va a dejar sin trabajo. Es un gusto enorme. No importa, y se va para TVO que lo están vendiendo. Qué bueno. Pero sobre todo gracias a usted, amigo, que siempre está con nosotros. El próximo miércoles estará Marvin con nosotros. Ya lo digo. Buenas noches. Deja ya la mala vibra, la vida es corta, mejor disfruta. Vírame para que el día te sonría y la noche para dormir como un bebé. Yo digo miro, así que muévete. Llegó Viro Grip para quitarte la gripe. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.